Qué gusto me da saludar en este espacio a Víctor Hernández, especialista en seguridad. Oye, Víctor, tenemos muchísimo tiempo sin poder conversar y hoy pues involucramos un tema que debe de ser de la mayor relevancia para todas las personas, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con la infraestructura en nuestras carreteras y de estos riesgos a los que se atraviesan los transportistas, sobre todo los de carga, al momento de estar circulando en el territorio nacional. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues sí, en efecto, en este tema de carreteras, la política de esta administración ha sido permitir el desorden. Hay carreteras que son de plano intransitables, como algunas regiones de Michoacán, por la delincuencia organizada, otras como las de Sonora, que llevan prácticamente 3 años paralizadas por distintas protestas y toma de casetas, y ya rebasamos varios umbrales que delatan el fracaso de la estrategia de seguridad de este sexenio. Ya rebasó, por ejemplo, el presidente López Obrador los homicidios cometidos en el sexenio del presidente Felipe Calderón, y eso que estamos contando solamente cifras preliminares, todavía sin tomar el conteo final que emite el INEGI al final de todos los años, y pues claro que al final ese desorden que estamos viendo a nivel municipal y este fracaso de la Guardia Nacional también se traduce en las carreteras. Una de las principales quejas de los exmiembros de la Policía Federal es que a los militares que asignaron para cuidar a las carreteras muchas veces ni siquiera sabían manejar un vehículo normal, mucho menos un vehículo de emergencia. Por eso tantos accidentes, tantos percances que han involucrado a personal militar asignado a la Guardia Nacional, al punto que incluso se filtró un oficio, recordarás, el año pasado, donde le pedían a los militares ya no inicien persecuciones, ya si se echa a correr el malandro, ya no vayan atrás de él para evitar estos accidentes. Y uno se pregunta, bueno, entonces ¿para qué quiere una división de seguridad en carreteras si tienen la instrucción de no perseguir a los delincuentes? Fíjate que en algún momento platicando con un ex policía federal nos decía esta parte, ¿no? A ver, pues a lo mejor ponle que no haya sido un error tanto así el meter a la Guardia Nacional. El problema es que se metió a un grupo que realmente no estaba capacitado para atender el tema de las carreteras, ¿no? Cuando las personas que ya, los policías federales, que ya llevaban muchísimo tiempo ocupándose de las carreteras de nuestro país, pues llevaban una preparación exhaustiva en los distintos ámbitos que involucra la movilidad a través de todos estos kilómetros en el territorio. Sí, el gran fraude de la Guardia Nacional fue vendernos que se iba a reciclar personal con algo de entrenamiento policial, ¿no? En su momento se dijo que solo personal de Policía Militar y Policía Naval iba a ser asignado a Guardia Nacional, pero en realidad han asignado a cualquier soldado que se encuentran, personal de infantería, de caballería, artillería, y de entrada no todo el personal de Policía Militar y Policía Naval tenía un perfil de manejo de vehículos de emergencia. Ese es un curso muy especializado y lo que ocurrió es que se les dieron cursos al vapor. Ha habido también muchísimas denuncias ciudadanas en redes sociales en torno a la extorsión, ¿no? Claro, estos elementos tienen un nuevo juguete y ahora tienen la posibilidad de extorsionar a los transportistas y se ha disparado el número de quejas de usuarios en redes sociales sobre este fenómeno y ya no hay margen de duda. Se han filtrado varios oficios, Animal Político los ha publicado, de que hay una política sistemática e institucional de deshacerse de los civiles que están en la Guardia Nacional, de retirarlos anticipadamente, de liquidarlos, pero las Fuerzas Armadas ya no quieren a los civiles que sí están entrenados para hacer trabajo policial dentro de la corporación nueva, esta extensión de la Sedena que se llama Guardia Nacional, porque claro, los hacen ver mal, ¿no? Al final el policía federal tiene entrenamiento especializado, tiene profesionalismo, puede decirle al mando militar en qué se está equivocando y eso es muy incómodo para las Fuerzas Armadas. Oye, dime una cosa dentro de todo esto. Es sumamente preocupante que cada vez son más constantes también las noticias que escuchamos en torno a la presencia del crimen organizado en las carreteras de nuestro país. Tenemos el caso de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en donde, bueno, sin duda ya hasta le llaman que es esta especie de triángulo de las Bermudas, ¿no? Llega la gente a determinado kilómetro y comienza a desaparecer. Es sumamente delicada la situación. ¿Quién controla hoy las carreteras? ¿Es el crimen organizado el que está teniendo más presencia ya? Creo que hay que distinguirlo porque no todas las zonas del país son iguales. Lo que sí llama la atención es que los grupos criminales, muy al estilo de una guerrilla, están aprendiendo a utilizar el territorio a su favor. Yo tengo muy en mente un par de asaltos que se han cometido
en la autopista México-Texcoco, donde los delincuentes, aprovechando el tráfico, la neblina, emboscan a los conductores, asaltan 20 o 30 vehículos simultáneamente, y esa ya es una evolución, una sofisticación de la organización criminal en torno a sus tácticas. Entonces habría que distinguir, ¿no? Digamos, no todas las zonas del país se impactan por las mismas razones. Hay algunas carreteras que tendrán problemas de inseguridad por temas meteorológicos, ¿no? Ahora por las lluvias, algunos que son por movilizaciones sociales, ¿no? Demandas por servicios básicos, por desaparecidos, que no necesariamente están vinculados a un movimiento criminal. Y claro, como tú bien citas, sí hay zonas donde abiertamente se circula bajo el propio riesgo, ¿no? Y eso está ocurriendo en Michoacán, ¿no? En zonas aledañas a Tepalcatepec, Aguililla, ¿no? Donde incluso aunque hay una presencia fuerte de las autoridades, hemos visto cómo de pronto llegan grupos criminales y sitian municipios completos, ¿no? Que al final es la misma película que llevamos repitiendo desde hace 3 sexenios, porque a la misma estrategia siguen los mismos resultados. Criminales que sitian territorios completos, pero cierran carreteras, bueno, y hasta las destruyen para evitar el paso de la Guardia Nacional o bien del Ejército a todas estas zonas que literalmente ya se han convertido en territorio del crimen. Esas ya son abiertamente tácticas de guerrilla, eso se le conoce como organización del terreno, cuando tú destruyes infraestructura para alentar el movimiento del enemigo, cuando preparas una emboscada, ¿no? Limpias tu línea de tiro para tener cobertura y poder ver si el enemigo se acerca. Ya hay una sofisticación y también eso responde a que muchísimos elementos de las Fuerzas Armadas han desertado para formar parte de las filas de la delincuencia organizada. No olvidemos a los Zetas, ¿no? Los Zetas originalmente se integraron por puro exmiembro de las Fuerzas Especiales del Ejército. Las deserciones continúan en esta administración, en buena medida también motivada porque muchos elementos no estuvieron de acuerdo con su traslado a Guardia Nacional. Son personal que ingresó para ser soldado, para tener un puesto muy específico, no para hacer labores de tránsito ni labores de proximidad, y en ese sentido ahí hay un montón de capital humano que se va a las filas de la delincuencia. Y te adelanto, ¿qué va a pasar con todos estos elementos de Policía Federal que después de 10 años de servicio de pronto les dan las gracias porque los militares no quieren estar lidiando con su antiguo rival, ahora teniéndolo en casa? Pues ahí hay todo un montón de recursos humanos que virtualmente pueden ser reclutados por organizaciones criminales y que les enseñen, ¿no?, cómo operan las fuerzas del orden, cómo preparar una emboscada, y eso es muy peligroso para los años que vienen. Es todo un tema. Víctor, ¿en dónde queda el ciudadano? ¿En dónde queda el ciudadano al momento de estar circulando en nuestro país? ¿En dónde queda el empresario que tiene que estar trasladando sus mercancías de un territorio a otro? ¿En dónde quedan también todos estos empresarios que de pronto llegan a los puertos de nuestro país y tienen que descargar y pues se encuentran con una total falta de Estado de Derecho? El electorado mexicano en materia de seguridad tiene una particularidad muy especial. Digamos, el ciudadano mexicano, el ciudadano de a pie, está harto de la inseguridad, por eso pues constantemente nuestros candidatos buscamos respuestas, buscamos formas de innovar en el combate a la delincuencia, pero cuando el ciudadano va a las urnas, cuando se convierte en elector, no parece que haya un castigo a los partidos que hayan sido los autores de esta crisis de inseguridad. Ya tuvimos 3 partidos que han tenido la presidencia de la República, PAN, PRI y Morena. Los 3 han hecho alguna refrito o alguna nueva justificación de la militarización y siguen ganando elecciones en los municipios, en los estados, en las legislaturas locales, y en ese sentido, e incluso las propias cifras de percepción del presidente López Obrador son un síntoma de esta disociación. El presidente López Obrador tiene mucha popularidad como persona, pero cuando el mexicano evalúa los resultados en el manejo de la pandemia, en la política económica, en la inseguridad, está reprobado, ¿no? Entonces hay una disociación entre a quién estimo como persona y cómo evalúo su trabajo, ¿no? Los últimos 3 presidentes están reprobados en materia de seguridad, pero aún así siguen subsistiendo estos partidos, sus discursos, sus propuestas militarizadas, y es momento de que la ciudadanía piense qué alternativa quiere para 2024. ¿Otro candidato que nos diga solo un sexenio más? ¿Solo vamos a tener a los militares en las calles otros 6 años como medida extraordinaria y subsidiaria y temporal? Esta temporalidad ya nos duró 15 años, a ver si no nos dura también otro sexenio en 2024.
Que es impresionante de pronto ver todas estas imágenes en donde está circulando la Guardia Nacional, si no mal recuerdo era en Michoacán, en donde están circulando literalmente en medio de todos estos pueblos, pues al mero estilo de un país en guerra, Víctor. Sí, incluso se filtró este video, ¿no? De un grupo de civiles armados que pasan enfrente de un retén militar, ¿no? Y no hacen nada. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el propósito del retén si no es buscar por armas, buscar sustancias ilegales, ¿no? O sea, ¿cuáles son las instrucciones que tiene el personal? Digamos, desde una perspectiva de prudencia, entiendo que no hayan accionado sus armas de fuego, pero desde una perspectiva de orden, entonces, ¿cuál es el propósito de tener a decenas de miles de soldados todos los días montando bases de operaciones mixtas, puestos de revisión, si a la hora que sí se necesitan no van a responder, no van a hacer cumplir la ley, ¿no? Entonces, hay mucho descontento en las Fuerzas Armadas por esta política, sobre todo en la tropa, porque al final López Obrador, con estos megaproyectos de obra pública, ha logrado cooptar a la cúpula militar, pero la tropa está muy molesta, tan es así que hay un número importante de deserciones, de gente que se siente decepcionada en las Fuerzas Armadas, y un montón de manifiestos, de videos en redes sociales, cosa que no se había visto en sexenios anteriores, de militares abiertamente desafiando a su comandante supremo, claro, y diciéndole, usted no nos representa, esos no son los valores militares. Entonces, también hay que distinguir, ¿no? Ni siquiera todas las Fuerzas Armadas están de acuerdo con esta política. La Armada está muy molesta de que no le ha tocado el pastel de la obra pública y que incluso se planea desaparecerla para incorporarla al Estado Mayor Conjunto de la Sedena, ¿no? Entonces, también hay que entender que esto ha generado muchas tensiones y mucho debate al interior de las Fuerzas Armadas. Leía una cabeza durísima en el Universal que decía que los abrazos ya no están alcanzando para tantos balazos que hay, ¿no? Vaya cabeza y que, bueno, sin duda muestra la realidad que se refleja hoy en nuestro país. Víctor, como siempre, un gustazo conversar contigo. Muchísimas gracias. Magda, muy buenas tardes. Mi Twitter, @arbitrus1805.